buenas tardes, qué gusto saludarlos. Y así como reza nuestro eslogan, compartir algunos de los grandes placeres de la vida, siempre ligados al mundo del vino. Un placer que tenemos hoy, que tengo yo particularmente hoy y seguramente ustedes, es contactarnos con Antonio Morescalchi o Morescalchi, eh, que está ya en línea. Querido Antonio, muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Igualmente digo yo, Esteban, hacía mucho tiempo. Te agradezco mucho por la invitación y la oportunidad y saludo a todos los que nos siguen. Muchas gracias de esta oportunidad, Esteban. Bueno, el agradecido y el placer es mío por tu gentileza de darnos estos minutos. Como repito siempre, nada mejor que los propios hacedores, los actores de este fascinante mundo del vino, sean los que nos cuenten de su actividad, de sus novedades, de su evolución. Y como vos bien acabas de decir, demasiado tiempo pasó, mucho tiempo desde haber tenido el placer de tenerte en el programa. eh, y Antonio, hace bastante tiempo yo trato de abarcar Sí, eh, distintas áreas de nuestro país, distinto tipo de emprendedores, para mostrar precisamente eso, la variedad de opciones y de trabajo que se hace en nuestro extenso país. Y uno de los grandes actores son la gente, porque estamos hablando de el trabajo de personas calificadas en Altos Las Hormigas. El equipo que vos venís formando de la dirección de Altos Las Hormigas, estando en cada detalle polifuncional, pero director, vicepresidente, corregime si algo lo sí. estoy describiendo mal, pero que has dado y seguís dando de de tu conocimiento, de tu capacidad, muy buenas cosas, y Altos Las Hormigas, además de eh, Pedro Parra, eh, Sí, eh, Alberto ni Antonini, habla- Alberto Antonini, el, sí, el- Federico Gambetta, que ahora un joven también. argentino, ¿eh? Estamos más jóvenes en promedio, gracias a Además estás Federico. impecable, es Sí, impresionante sí, que el sí, sí. tiempo no pasa. Ecco, Sos joven, pero además te mantenés con muy gracias, buena vista. gracias. Pero para ir al punto, Antonio, Altos Las Hormigas nació como un emprendimiento que en su momento fue eh, un impacto en el mundo del vino, nada menos que con su Malbec, Sí, un gran sí, sí, Malbec entre muchos Malbec. claro, Pero hoy el trabajo que han hecho se ha diversificado. Y así como correcto. Argentina es Malbec, pero no solo Malbec, eh, ustedes han ampliado el espectro, la gama de productos. Y empecé charlando diciendo que un poco la excusa, el desencadenante fue, yo te sigo siempre Sí. en tus posteos muy humanistas, eh, no solo del tema vinos, eh, Sí, pero al ver la última publicación referida a vinos sobre los vinos de paraje Altamira, de vinos de Florero, una presentación especial, nadie mejor que vos para que nos describas este nuevo capítulo, esta nueva línea, este nuevo producto sí, que están lanzando. sí. Digamos que estoy muy de acuerdo con lo de que dijiste, o sea que las empresas son hechas de personas, ¿no? Yo creo que una empresa es una comunidad, una pequeña comunidad, ¿no?
y que la calidad y el compromiso de las personas que están adentro de la empresa son la empresa, esencialmente, ¿no? Obviamente con el tiempo se desarrollan conocimientos, etcétera, que son un poco patrimonio de la empresa, más allá de los patrimonios materiales, no, estos patrimonios inmateriales de conocimiento que circulan adentro de la empresa son la empresa, ¿no? Nosotros es todo muy lento nel mundo del vino. El mundo del vino requiere una paciencia realmente que te pone a prueba, porque si tú quieres lograr algo de real, tenés que tener una gran paciencia. Yo creo que en la industria argentina hemos tenido varios ejemplos de éxitos que han sido un poco pasajeros, ¿no? ¿Cómo se hace para que un éxito no sea pasajero, para construir una calidad que esté arraigada, ¿no? Esta Exacto. siempre fue un poquito la pregunta. La respuesta no es tan difícil, porque en realidad la respuesta está en el viñedo, ¿no? La respuesta está en el viñedo y hoy mucho, yo creo, lo dicen, ¿no? Y realmente enfocarse en todos los aspectos del viñedo, empezando de dónde es el viñedo, empecemos por ahí, ¿no? Elegir, como bien dijiste, el país es muy extenso y ya solo limitándonos a la provincia de Mendoza, la zona vitivinícola de Mendoza es muy extensa, ¿no? Entonces Sí, se pueden elegir muchos lugares y saber qué estilo de vino tú quieres hacer, ya debes elegir un lugar, ¿no? Y no otro. claro. Después una variedad, etcétera, ¿no? La etapa nuestra, sí, vino de Florero è una producción minúscula, ¿no? Porque es una ánfora, ¿no? Es una ánfora de vino, Una, esencialmente, una, con 300 sí, litros. sí, Y, eh, y, digamos, el nombre es un poco un chiste, ¿no? Porque visitando una bodega en Toscana tenían las mismas ánforas. Y uno de nosotros le pidió, tienen estas ánforas. Y el enólogo dijo, estas son buenas solo para florero. Así Ah, que de ah, ahí viene el nombre. Es muy divertido, ¿no? O sea, para él era un desastre. Pero viste lo que es un desastre para uno, a lo mejor es una oportunidad para otro, para ¿no? otros, Te- claro. tenemos una parcela en la finca que tenemos en Paraje Altamira. Tenemos una parcela de mucha piedra, ¿no? Con piedra superficial, etcétera. Y al tener tan poco suelo, esta parcela produce un Malbec que es como podría decir una bestia peluda, ¿no? Una bestia peluda. Y le viene Sí. bien esta ánfora, le viene bien con su oxidación, porque tú sabes que la ánfora es la más oxidativa de Es todos bien los sistemas porosa, claro. es la más oxidativa. Y entonces para domar un poco esta bestia peluda, la ánfora viene muy bien. Y de esta combinación curiosa y divertida realmente ha salido un vino differente, un vino con una personalidad e un vino que observeremos evolucionar a lo largo de los años, que en fin è un poco parte del encanto, de la poesía, del sueño de nuestro oficio, ¿no? Que a Claro. veces empiezan un poco mudos los vinos
A veces empiezan un poco como retraído y con el tiempo, con la paciencia, algunos piensan ver, ¿no? Una luz, una pequeña luz y Sí. con el tiempo se va abriendo algo, se va abriendo una puerta, se va abriendo algo. Así que esperamos, sí, le vemos un futuro interesante a este vino. Bien, bien. Pero así como ha sido el desencadenante, bueno, después de tanto tiempo hay tantas cosas, tantas Sí, preguntas que pueden ser formuladas para que nos comentes, que entre otras cosas, sugiero a la gente que entren al sitio de Altos Las Hormigas, pues han tenido la buena idea de comentar, explicar brevemente las características de cada cosecha, de cada añada. Por ejemplo, para no preguntarte por todas, en sí. esta última 2025 ponen que ha sido una añada extrema, la más extrema de las que han experimentado. ¿A qué se debe? ¿Por qué causa la han descrito así? Ma digamos, ha tenido característica de añada fría hasta una fecha y después de una fecha por adelante ha tenido característica de añada caliente, Sí, ¿no? Entonces, dependiendo de cuándo cosechaste, vas a tener dos tipos de vino que no van a aparecer de la misma añada. exacto. Porque si cosechaste antes de la fecha X, vas a tener características de añada fría. Si cosechaste 15 días después, como es el caso de mucho, vas a tener características de añada caliente, que son, Sí, ¿no? Un poco opuestas de cierta manera. Por esto obvio. ha sido un poco divergente como añada, ¿no? Claro. Y Y sí, extrema. y de ahí lo de extremo, claro. Y Sí, como vos bien decís, el tramo caliente fue sostenido, poca amplitud térmica, por lo que recuerdo de sí, comentarios en general, sí, promedio. eh, y bueno, sí, mucho calor, sí. sostenido y eso, sostenido arriba en todo, a lo largo de Agobiante los para días. nosotros y para las plantas. Claro, sí. Eh, Eh, eh. eh, Otro de los temas, ¿qué vinos, qué diversidad de vinos tienen? Porque han comenzado con la finca de Altos Las Hormigas. Sì. Comentémosle a la gente que, como todo, tiene un porqué y una etimología de las palabras. Me encanta tu descripción. eh, de dónde viene el nombre. A mí me fascina siempre eso, de la etimología, Diciamo, aunque parezca, primeramente viene sobre todo de unas personas, yo y Alberto Antonini, que estaban muy convencidos de hablar español y en realidad nuestro español era un cocoliche, ¿no? Avergonzoso. Ahora, después de 30 años, algo hemos aprendido, pero en ese momento éramos jóvenes y quizá un poco arrogantes en nuestra convicción de que todos nos entendieran. Después, los argentinos además son gentiles, así que normalmente no te dicen, mira, lo que está diciendo está mal o algo así. No tratan de entenderte. Tuvimos un problema con las hormigas, compramos la finca y tuvimos un problema con las hormigas. Un tipo de hormigas que en Europa no existen, o por lo menos en esa época no existían, porque no sé si sí, ahora han llegado, porque viste que el con mundo, la globalización, ecco, ecco, se sí, revuelve y todo eso también que era verdad hace 30 años, ahora puede ser mentira, ¿no? exacto. Eh, pero esa hormiga no existía en ese entonces, nunca se había visto en Italia un ataque de hormiga a la viña.
Y nosotros cuando habíamos plantado nuestra primera viñita, nuestra primera 5 o 6 hectáreas, tuvimos este problema con las hormigas y, digamos, no quisimos que se le diera veneno, ¿no? Porque ya veníamos un poco con una idea de, en esa época no decíamos orgánico, pero decíamos, ¿no? De Baja como intervención. sí, 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 sí. Ya veníamos Ujú. así, entonces se dijo, no, no, veneno no, estas cosas químicas en la viña, no, 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 no. Y los trabajadores, que algunos de ellos han nacido en la viña, ahí en el lugar mismo, miraban, viste, los italianos que han llegado hace 3 años, cosas, y nos enseñan a nosotros cómo se hace esto. Era no como un shock cultural, no un pequeño, una pequeña desentendimiento cultural. Y Sí. a la semana o al poco tiempo el ingeniero nos viene y nos dice, los trabajadores dicen que la viña es de las hormigas, porque la hormiga entra, sale, hace lo que quiere, se comen todo, todos los brotecitos, etcétera. El trabajo de ellos se va, no, al demonio, y no es de ustedes la viña, es de las hormigas. Así que nos gustó esta historia de la viña que era de las Era de hormigas. las hormigas. Sí. Sí, y ahí, de ahí viene el nombre. Nosotros estábamos convencidos que Altos las Hormigas podía ser algo como la colina de las hormigas. Ecco, esta era, o las alturas, el alto, porque estamos en un alto de las Sí, hormigas. Parece que en castellano no perfecto. está muy correcto, ma digamos, la intención era esa. Ah, perfecto. Y bueno, una experiencia que fue costosa, dolorosa. eh, Hubo que replantar bastante, pero Sí, bueno, como vos describiste al principio, hay que ser muy tenaz, muy constante en este trabajo de la vitivinicultura. Eh, y, y después, hablando de las líneas que ustedes tienen, sí, ¿por qué no nos describís qué etiquetas, qué líneas sí, elaboran? sí. Sí, sí, sí. Ma digamos, nosotros tenemos un Malbec clásico, que le decimos clásico, porque, digamos, en el comienzo hacíamos dos vinos, un Malbec clásico y un Malbec reserva. Estos son, Sí. ¿no? Como los vinos que hemos siempre hecho. El Malbec clásico hoy es un Malbec de pureza, ¿no? Es un Malbec de pureza en el sentido que realmente lo que tú decías de mínima intervención, o sea, a nosotros no nos gusta sentir madera, no nos gusta sentir mucha madurez, porque nos gusta el lado más ágil del Malbec, en donde el vino sí es fructoso, pero tiene una trama un poquito más liviana, ¿no? Ujú. Con una buena persistencia, con una buena presencia en boca, pero sin un gran peso, ¿no? El equilibrio entre persistencia y peso, para mí, siempre es un poco como la definición del estilo del vino. Si un vino es elegante o no es elegante. Para mí, si un vino es elegante o no es elegante, está en el equilibrio entre peso y persistencia, ¿no? Los vinos livianos que no tienen trama, que desaparecen, no dicen nada, no, eso Claro, claro. no califica. Pero los Sí, vinos pesados que empalagan eh, no son elegantes, digamos no así, son elegantes, sí, sí, no son son elegantes. Ecco, vinos chabacanos. Sí, son sí, vino
sí, que pueden impresionar, que uno dice, oh, qué vino, ¿no? Porque son de mucho impacto, pero la verdad yo encuentro que cansan, ¿no? Sí, Entonces totalmente. nosotros ya empezando por la gama de entrada, ya yo digo que somos un poquito como una película de sé, ¿no? Somos como una película que no es que te va a dar el placer fácil, te da un placer un poquitito más intelectual, un poquitito más rebuscado, ¿no? Ujú. Eh, tratamos que sean vino de placer todos, ¿no? Pero no buscamos el efecto como efectos especiales, ¿no? No buscamos. Exacto, Mm, sí. perfecto. Esa es la primera línea, después tenemos la línea prácticamente se va haciendo como más específica en origen, ¿no? Sí, El clásico es Mendoza, porque tiene la nuestra finca de Luján y a veces un poco de la finca del Valle de Uco. Y después hay la línea terroir que es o Luján o Valle de Uco, y ahí hay una selección ya un poco más fina, ¿no? Y un poquitito más ambiciosa, nuevamente, en términos siempre de persistencia, lo que la parcela te puede dar en persistencia en boca, sin, ujú, nuevamente, sin peso. O sea, no es a través del peso que se busca la persistencia, ma a través de la textura, ¿no? De otro aspecto, que son los aspectos del lugar, ¿no? El famoso terroir. ah, ¿No? El famoso terroir. sí, 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 Y la gama de los Malbec funciona un poquito toda así. Tenemos reserva, que ya es de suelo netamente calcáreo y tiene una guarda en botti, en foudre. sí, Entonces, ¿no? Se doman un poquito estos taninos de suelo calcáreo con los botti. Y después tenemos la línea Jardín de Hormigas. Jardín de Hormigas es la finca que hemos plantado en 2017 en Paraje Altamira. sí, È una finca bastante revolucionaria porque, digamos, ahí el concepto de terroir está llevado al extremo. Cada parcela tiene una forma rara porque es una unidad de suelo, no es un cuadrado como un exacto. rectángulo o como Sí, 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 normalmente son las fincas, ma tiene una forma orgánica esencialmente orgánico. que refleja Ujú, una unidad de suelo y se aplica desde el comienzo una agricultura orgánica y regenerativa. Regenerativa en cuanto el 30% de la superficie de la finca se ha dejado a especies nativas y se trabaja porque la vida del suelo y las especies nativas forman, todo eso termina en el vino. O sea, el vino sí, sí. no es el producto de la parra, el vino es el producto de todo Del, este del conjunto. todo el conjunto, de Sí, ese de mini todo, universo. sí, de este mini Sí, universo. Y el vino tiene dimensiones de sabores que son dimensiones que van más allá de la fruta o del, ¿no? Porque este universo funciona, existe, ¿no? Y muchos productores, o sea, varios productores que yo he conocido por el mundo, sabiendo, llamando esto regenerativo o no, o simplemente adhiriendo a este concepto de una forma empírica, como Soldera en Montalcino, por ejemplo, han siempre hecho vinos extraordinarios, ¿no?
Soldera decía que el bosque alrededor de la viña era más importante de la viña, ¿no? Y cuando le decían, ¿sabe que el vecino hace escuchar Bach al viñedo? Este lo miraba y le decía, mire, la única música que tiene que escuchar Ah, sí, el viñedo es el canto de los pájaros, de los ¿no? pájaros. Era Qué un bárbaro. era un personaje. Entonces, digamos, tenemos Meteora, che è un Malbec de Jardín de Hormigas, che realmente io invito todos los que aman con un cierto detenimiento el vino a probar este vino, porque además no es fuera de alcance en términos de precio. Yo creo que Ujú, rappresenta un poco un hito de nuestra industria y del mundo, como muestra un poco dónde puede ir el Malbec y Mendoza. Y Los Amantes è una producción muy chiquita, è un'hectaria, ¿no? Y son ujú. 3.500 botellas, 3.800 botellas según los años. Y también de Jardín de Hormigas, y esto sí tiene un potencial de guarda. Son vinos muy florales, ¿no? Y que realmente muestran el lugar con una transparencia muy especial, ¿no? Después, como tú dijiste, la diversidad, hacemos un blanco, realmente ahora hacemos dos blancos, ¿no? El primero es un corte de Semillón, Chenin Pedro Jiménez, y un Ah, vino con mucha energía, con mucha textura, muy puro. Eh, Meteora es un Malbec de gama alta sin madera. Esto es un blanco sin madera. Después tenemos Las Luces, que es un semillón de Jardín de Hormigas, muy pequeña producción. Tenemos la línea Colonia Las Liebres, que tiene sus seguidores, y Bonarda de Colonia sí, Las Liebres, sí. Eh, yo le digo vino de bistró, ¿no? Algunos le dicen el sí. BBB, bonito, barato e Bueno, cosas. bonito y barato, sí. Ecco, bueno, Es que bonito y han sido un barato. impacto detrás de otros, fueron golpes certeros, hablando de éxitos de consumo masivo o consumo de Sì, más alcance. Tanto el Malbec, cuando salió el Malbec clásico, bueno, bonito y barato, que sì, impactó, que muchos sì, lo comentaban, particularmente a ese Malbec, entre otros muchos Malbec, y sì, después el otro impacto fue el Bonarda de Colonias Las Liebres, hablando masivamente, ¿no? sì, sì. È un pequeño vino de culto, es divertido porque los vinos de culto es un concepto que normalmente se aplica a vino más caro. El Bonarda, nuestro Bonarda es un vino muy asequible en precio. Curiosamente la producción también no es muy grande porque hacemos algo como ponerle 5.000 cajas de vino y y se exporta a muchos países. Así que se quedarán 1.000 cajas en Argentina, pero Sí, es un vino querido. O sea, a mí sí, lo que más satisfacción me da es que la gente lo quiere mucho a ese vino porque se da cuenta que te da mucho más de lo que te pide. Eh, así es. sí, Antonio, te sí, propongo hacer un breve corte porque necesitamos hacer en el ritmo de la radio el bien, corte comercial. Eh, si sos tan amable, si tenés unos minutos más para con redondear mucho esta charla, gusto. cortamos, va el corte comercial y nos volvemos a contactar con, estamos hablando con Antonio Morescalchi, o Morescalchi, corregime vos, para mí es Io Morescalchi, acepto ambos, Esteban. pero bueno, respetando